Muy buenas. En esta última lección vamos a aprender a realizar un concept art a color de nuestro diseño. Este concept art permitirá al texturizador del modelo en 3D aplicar materiales y texturas que nosotros decidamos pintar. La diferencia fundamental entre un concept art y una ilustración es que el concept art presenta una propuesta que servirá como guía o referencia para un proyecto posterior, ya sea un escenario, objeto o personaje de una película o videojuego. En cambio, una ilustración es una propuesta de arte final en sí misma. Para comenzar, crea una capa de fondo gris neutro. De esta forma, valoraremos los tonos de luz y sombra en función de este punto medio. Vamos a realizar una serie de diseños de color. Para ello, creamos una nueva capa en la que haremos el primero. Seleccionaremos un pincel opaco y pintaremos rápidamente con los tonos principales que queremos. Cambia los tonos si lo necesitas pulsando Ctrl y U. De esta forma, abres la ventana en la que puedes modificar el tono y saturación de lo que hayas pintado. Crea capas nuevas y pinta diseños de color nuevos, tantos como quieras o te sientas inspirado. Busca referencias en caso de que no tengas claro los colores que quieres. En ilustraciones, sobre todo, podemos encontrar gamas cromáticas preciosas de las que podemos inspirarnos. Incluso busca en tus videojuegos o películas favoritas. Estudia cómo están pintadas las cosas, cómo iluminan las paletas de colores que usan y adáptalo a ti. Estudia a los maestros. Utiliza tonos saturados y colores planos, ya que no estamos pintando una ilustración, sino un diseño de color. Lo mismo tendremos que hacer en nuestro concept, solo que en este caso podremos mezclar un poco más los colores. Cuando tengas todos pintados, elige el que más te guste y cópialo como referencia en una esquina de tu lienzo. Recuerda nombrar cada capa en la que trabajes para tener claro qué es lo que estás haciendo. Guarda los diseños de color anteriores en un grupo para que no te molesten y quédate con la línea del dibujo. Ajustamos el color de fondo hasta tener uno que nos interese y sea armonioso cromáticamente con el diseño de color que hemos elegido. Para empezar, vamos a darle un poco de atmósfera a nuestro fondo, ya que no queremos que nos quede plano. Utiliza un pincel suave para dar luz y sombra al fondo. El pincel suave será el que utilicemos en casi todo el proceso de trabajo de nuestro concept, ya que nos permite aplicar un modelado muy preciso. Cuando tengas el fondo, aplica un color base a tu libro creando una máscara de recorte. Trabajaremos casi todo el tiempo en una única capa y aunque creemos nuevas capas las combinaremos después. Por ello, tendremos que bloquear los píxeles de nuestra máscara una vez la hayamos terminado. Utiliza los colores que antes has elegido para separar los elementos del libro. No utilices exactamente los tonos que habías pintado. Acomoda los tonos para que sean más uniformes y armoniosos. Nuestro ejemplo es únicamente una guía de color. Si no sabes cómo unificar los tonos, siempre puedes crear posteriormente una capa de tono saturación, presionar Colorite y unificar dentro de la gama cromática que quieras. No obstante, conservamos mejor los tonos si somos capaces de seleccionarlos directamente.
Si creas una capa de tono saturación, combina tus capas para seguir trabajando solo en una capa. Ahora vamos a aplicar una serie de sombras y luces con un pincel suave en muy baja opacidad. De esta forma, obtenemos sombras y luces que parecen un suave degradado de color. Para ello, crea una capa en modo multiplicar para las sombras y otra en modo soft o highlight para las luces. Te recomiendo la de soft light para las primeras luces. Si necesitas sombras más cortantes, utiliza otro tipo de pincel más pictórico pero con baja opacidad. Las sombras arrojadas son las que probablemente precisen este tipo de pincel. También podrías delimitar las sombras con una selección o con una pluma. A la hora de aplicar cualquier sombra o luz tienes que tener en cuenta que necesitas un foco de luz. Para ello, decide desde qué posición la luz incide sobre tu objeto y aplica consecuentemente luces y sombras. Una vez eliges el foco de luz, no puedes modificarlo por nada del mundo, si quieres crear una imagen consistente. Puede ser útil marcar la posición y dirección de la luz por si en algún momento se te olvida. Nuestra luz máxima aparecerá en las zonas que entren antes en contacto con el foco de luz y viceversa. Cuando hayas terminado, combina tus capas en una nueva. Si no quieres perder las capas que has creado, para volver atrás en un futuro pulsa Control Mayús Alt y E a la vez. Esto te permite crear una capa nueva con todo lo que tengas con el ojo activo. Voy a realizar una serie de pruebas con diferentes herramientas y decidir qué utilizaré finalmente para pintar. Usaré el pincel mezclador y el dedo. Finalmente, prefiero utilizar el pincel suave con la herramienta pincel, ya que los resultados puedo controlarlos más fácilmente. Voy a aprovechar la línea del lápiz para modelar nuestro objeto. Para ello, utilizo el cuentagotas y selecciono los tonos de luz y sombra. Nuestro pincel debe tener la opacidad muy bajita para que los tonos se mezclen y nos den un efecto de pintura modelada y realista. Puedes utilizar otros pinceles además del suave, pero la ventaja que tiene este pincel es que los bordes son totalmente difusos y permiten mezclar los tonos de forma muy precisa. El efecto con paciencia y dedicación es muy efectista. Constantemente vas a tener que estar tomando decisiones respecto a tu dibujo. Pintar, borrar, repintar. Conforme avances te darás cuenta de que hay cosas que has pintado que no funcionan y necesitas volver a pintar. Regresa una y otra vez a las zonas que creías que habías resuelto y comprueba que funcionan al lado de las demás. La mayoría de las veces te darás cuenta de que has avanzado más en unas zonas que en otras o que has aplicado mayor contraste para los volúmenes que para otros. Tendrás que unificar todas las zonas para que tengan el mismo nivel de calidad. Lo mismo que con las sombras, habrá momentos en los que quieras que haya zonas de color más pictóricas. Para ello, combina diferentes pinceles con el suave para lograr estos efectos. Eso sí, estamos hablando de un concept realista, para un texturizador, así que no tomes muchas licencias pictóricas o puede que no comprendan nuestro dibujo.
Te voy a dar un truco para pintar luces de forma rápida y efectista. ¿Ves estas marcas que he pintado en la tapa del libro? Quiero que sean grietas que emitan luz. Para ello, selecciona el color que quieras para tu luz. Escoge uno saturado y luminoso. Después, pinta con el pincel suave una línea blanca en el centro del color saturado. Este efecto es precioso y visualmente funciona para luces pequeñas. En luces más grandes tendrías que modelar bien tus tonos. Como he dicho antes, utiliza el cuentagotas para crear tu gama tonal y cromática. Si utilizas los tonos que ya tienes en lugar de seleccionar nuevos, conseguirás que tu dibujo quede mucho más integrado y armonioso. Seleccionar de cero los colores puede ser útil si tienes un buen ojo y quieres aplicar unos toques de luz determinados, pero siempre funciona mucho mejor el cuentagotas si no quieres arriesgarte. Para zonas que tienen texturas muy brillantes podemos permitirnos utilizar un blanco opaco. El efecto es realmente bonito y profesional aplicado en zonas muy concretas. Eso sí, ten en cuenta que el blanco es un recurso que no podemos utilizar a la ligera ya que podría perder contraste en nuestro objeto. El blanco déjalo únicamente para los brillos máximos. Los brillos máximos. Cuando queramos definir las texturas de nuestro objeto, podemos ayudarnos de pinceles con texturas. Puedes encontrar pinceles muy interesantes en internet o puedes crearlos tú mismo a partir de trazos concretos o de fotografías de texturas. Otra forma de añadir texturas a tu objeto sería encontrar una foto con la textura que te interesa y colocarla encima de tu dibujo en una capa en modo superponer. Es un buen recurso siempre que no sepas cómo solucionar la textura de tu dibujo.
Para que nuestro objeto parezca que esté apoyado sobre una superficie, tenemos que pintarle una sombra arrojada. Para ello, selecciona un pincel que te interese y crea una nueva capa debajo de tu libro en modo multiplicar, y pinta la sombra en función del foco de luz que hayas elegido. Suaviza los bordes con una goma suave. Baja la opacidad de tu sombra si lo necesitas. Voy a probar a aplicar una luz morada alrededor de nuestras grietas de luz. Cojo un pincel suave y el tono saturado que hayamos elegido para la luz. El pincel puede estar en modo soft o highlight, lo mismo que la capa en la que vamos a trabajar. Como es simplemente una prueba, crea una nueva capa para poder eliminarla si no te interesa. Finalmente, he decidido no utilizar este recurso, por lo que desecho esta capa. No olvides combinar las capas si creas nuevas de forma constante. De este modo no podrás trabajar cómodamente. Cuando hayas avanzado bastante y tus volúmenes tengan más sentido, puedes crear una capa de tono saturación para ajustar los diferentes tonos de tu dibujo, saturando unos o cambiando otros. También puedes crear una capa de niveles y ajustar el contraste de tu dibujo. Vuelve a combinar las capas cuando termines. Continúa haciendo énfasis en las luces y en las sombras con pinceles en modo multiplicar o modo luz. Recuerda que aunque pintes zonas muy en la sombra, nada debe quedar sin explicar para nuestro texturizador. Reajusta todo constantemente. Para aumentar la sensación de volumen, aplica una luz ligera en las zonas o bordes que sobresalgan en cada elemento. Es un recurso muy efectista, pero recuerda no pasarte con la intensidad de la luz. Vuelve a definir los bordes y volúmenes que se hayan podido perder en el proceso.
Las luces de la tapa se han perdido al aplicar luces y sombras. Para corregir esto, vuelve a pintar encima utilizando el mismo recurso que he explicado antes. Selecciona el tono saturado de la luz y tras pintar, aplica un color blanco en el medio. Así vuelve a resaltar la luz que nos interesa. Termina los últimos retoques que falten y aplica las últimas luces a tu dibujo siguiendo las técnicas que hemos estado aprendiendo. Si necesitas volver a pintar texturas que hayas perdido en el proceso de aplicar nuevas sombras o luces, no dudes en pintar de nuevo con un pincel pictórico. Como he explicado antes, puedes encontrar magníficas referencias en Internet o hacer tus propias fotografías para obtener texturas distintas. Otra forma de crear texturas es mezclar pinceles ya existentes y generar nuevos combinando distintos tipos de modificaciones en el menú del pincel. Si prefieres pintar tú mismo las texturas con el pincel suave, busca referencias realistas basadas en ilustraciones de otros artistas y copia las soluciones que ellos han aplicado en sus dibujos. En mi caso, me referencio constantemente en otros ilustradores para aprender a aplicar todo tipo de recursos artísticos. Es muy curioso cómo podemos encontrarnos con fallos en nuestro dibujo una vez revisamos el contenido de otros artistas y comparamos. Hablando de revisión de fallos, te recomiendo que, si estás cansado de tu dibujo y no sabes cómo continuar, pidas una segunda opinión a otro artista. Te sorprenderás de lo que te digan y te ayudará a mantener fresco tu dibujo. Las texturas tienen que estar muy definidas ya que nuestro texturizador o modelador necesita conocer de qué material está hecho el objeto. De otro modo, podría aplicar cuero a zonas metálicas o incluso cosas peores. Para finalizar nuestro dibujo, voy a probar a aplicar una atmósfera con humo alrededor. Para ello selecciona diferentes pinceles con efectos de humo y baja opacidad. Modifica si lo necesitas las características del pincel. A mí me gusta cambiar el ángulo del pincel para que los trazos queden aleatorios. Mezcla diferentes colores para mayor riqueza. Este recurso puede funcionar muy bien en una ilustración, pero para una presentación de un prop no nos ayuda demasiado. Más bien, funde nuestro objeto con el entorno y nos hace perder las formas. Ten en cuenta este recurso si quieres aplicar atmósfera a una ilustración. Para finalizar, vamos a darle riqueza al fondo. Para ello, prueba con diferentes pinceles de textura y con la opacidad muy baja. Ve dando pinceladas sueltas pero inteligentes en el fondo. Borra con una goma soft las zonas que queden demasiado expuestas. Después de un largo y bonito proceso de trabajo, tenemos nuestro concept terminado. Con todas las técnicas que hemos aprendido a lo largo del curso, puedes empezar a diseñar tus propios props para aplicar a escenarios de videojuegos. Espero que hayas disfrutado del curso y espero que nos volvamos a ver pronto.